vamos a manejar el webinar los vamos a dividir en 4 módulos, de los cuales están establecidos módulo 1, generalidades y tecnología, módulo 2, labores culturales, el 3, nutrición mineral y el 4, plagas y enfermedades. Para la siguiente, hablaremos del módulo 1, como ya lo mencioné, en cuanto a generalidades y tecnología. Bueno, para dar comienzo, les voy a hablar un poco de los tipos de maíz que se manejan principalmente. Dentro de eso tenemos el tipo de maíz duro, que son unos maíces que son un poco más redondos, duros. El endosperma es su capa de endosperma más dura y la parte del almidón es un poco más suave. Son un tipo de maíz que tiene un mejor rendimiento, son maíces que su precocidad a la hora de post cosecha es mayor dentro de los maíces dentados. También tenemos que es un maíz que debido a su endosperma tan duro, presenta un menor daño ocasionado ya sea por insectos, tanto en campo como en almacenamiento. Este es un tipo de maíz que se utiliza para alimento humano y de tipo como para hacer fécula, como la maicena. Entonces, como pueden observar acá en la diapositiva, los colores que más se manejan en cuanto a maíz duro, tenemos este maíz amarillo y el maíz blanco. Pero se presenta una gran variabilidad de colores, dentro de los que tenemos el verde, el púrpura, rojo, azul y hasta negro. Acá tenemos el otro tipo de maíz que se maneja, maíz dentado, también en la gama de colores blanco-amarillo. En la parte superior extremo derecho de la diapositiva pueden observar el dentado blanco. Este es un tipo de maíz que se utiliza pues más para ensilaje. Es un maíz que contiene más porcentaje de almidón. La parte externa del maíz presenta su endosperma un poco más duro, mientras que los laterales tiende a ablandarse. Entonces, este grano tiende a formar un tipo como de forma de diente, por eso tiene, por ende, el nombre que este presenta. Es un tipo de maíz que es un poco más duro para trillar debido a su alto contenido de almidón. Posee uno de los mayores rendimientos que puede tener versus la diferencia del maíz duro. La única inferencia que tiene este tipo de maíz es que es un poco susceptible a hongos e insectos a la hora de la parte del campo. Acá en la parte central podemos observar otro de los tipos de maíces que se manejan, que es el maíz harinoso. Este es un maíz con un endosperma un poco más blando. Son maíces que inclusive con la misma uña lo puedes tocar y se puede pues, producir una herida debido a esa blandidez que presenta. Estos son maíces que se utilizan únicamente para consumo humano. Se utiliza por lo menos en la zona de trópicos para platos especiales, para diferentes tipos de bebidas. También presenta una gran variabilidad de colores, de los cuales se utilizan para extraer colorantes. Como pueden observar en la diapositiva, presentan colores morados, púrpuras, naranjas, blancos, una alta gama. Y debido a esta blandidez que presenta este tipo de maíz harinoso, pues los hace muy altamente susceptibles a daños ocasionados en campo, ya sea por insectos, por hongos y por bacterias. Inclusive también se ve la afectación en el estado de almacenamiento. Con este tipo de maíz nace el tipo maíz morocho. Es un maíz muy similar. Se hace el cruce de este maíz harinoso con el maíz duro, que como ya lo mencioné, por su corteza dura, se hizo el cruce entre estos dos y se mejoró la variabilidad de este tipo de maíz. ¿Qué le mejoró el maíz morocho? Ya no presenta esa alta susceptibilidad que tenía daños ocasionados por bacterias, hongos y pues picaduras de daños ocasionados por insectos. El maíz morocho por lo regular es un tipo de maíz que se utiliza para industria avícola. Y dentro de los otro tipo de maíz, que son el maíz que nosotros nos especializamos como empresa, es el maíz dulce, que es un maíz que se utiliza como en forma de mazorcas verdes. Ya se pueden trabajar hervidas, asadas, inclusive comer así directamente en campo. Porque el porcentaje de humedad que estas presentan a la hora de la cosecha es del 70%, y son maíces que presentan un alto contenido de azúcares. Entonces, el proceso que se establece a la hora de la floración hace que el azúcar todavía se contenga dentro del maíz a la hora de la cosecha. Entonces, en la siguiente les quiero hablar un poco de lo que es la taxonomía del maíz. En cuanto a su estructura, arquitectura de la planta, tenemos que es una planta que presenta tejidos vascular, con hojas grandes,
son plantas con semillas dentro del fruto. Esta pues es la que se utiliza para su propagación. Pertenecen a la subclase monocotiledóneas, que como su nombre lo indica, son plantas que presentan un solo cotiledón, y también hace plantas como tipo pasto, de orden gramíneas, y su nombre científico, pues dependiendo en especies, sea maíz. Para hablarles un poco de la estructura. En la siguiente quiero mencionarles un poco de lo que es la fenología de las plantas. Entonces acá tenemos el grupo. Se establecen tres tipos de grupo por genes. El grupo principal sería el endosperma estándar, que sería el SU. Es un grupo que se establece por su textura y sabor tradicional. De este podemos hablar que son de 8 a 10 veces más polisacáridos. Cuando hablamos de polisacáridos, puede contener mayor contenido de almidón, mayor contenido de glucosa, mayor contenido de quitina, celulosa. Pues es un maíz muy tierno. Con base a este sale el segundo grupo, que es el grupo endospermo mejorados, que viene con su gen modificado del anterior del SU. Lo que hacen en este es incrementar ese dulzor que presenta, y lo que hace es retardar la conversión que presenta el azúcar al almidón, para que ese contenido de azúcar sea más alto. Es un maíz tierno y de fácil, pues fácil para masticar, y por consiguiente, al final tenemos el grupo súper dulce, que es dentro de los materiales donde nosotros nos encontramos. Es un material que tiene una cosecha y un almacenamiento mucho más largo que la demás genética. Presenta un 50% de aumento más de dulzor, de sacarosa, y este puede durar en promedio de 3 a 4 días con su mayor porcentaje pues, de dulce. Es una semilla que presenta un bajo vigor, y pues es muy recomendable debido a esto no sembrar directamente en campo, sino establecer en plantulación para darle pues, los manejos adecuados. Entonces en la siguiente tenemos, para hablarles un poco de manera muy efímera, porque en las siguientes diapositivas ya les hablaré de forma más puntual, el estado fenológico del cultivo de maíz. Se establecen dos etapas. Dentro de esta está la etapa vegetativa y la etapa reproductiva. Dentro de la etapa vegetativa, pues esta arranca desde su emergencia hasta la formación, donde termina ya el inicio de espigadura. Mientras que la reproductiva tiene pues la salida de los estilos y termina la madurez fisiológica. Acá en la parte superior pueden observar cómo se va haciendo el proceso de llenado del grano, donde arranca como un grano lechoso en el R2, R3, hasta que finaliza con un grano de buen llenado, un endosperma más duro, y la parte central del almidón, que lo hace más suave y tierno. Dentro de la fenología, pues la etapa vegetativa, como ya lo mencioné, abarca desde la emergencia. Es una fase durante la cual el maíz se desarrolla, acomoda su sistema radicular de acuerdo a su estructura foliar, donde pues ya se pretende sostener. Es una etapa donde es muy importante pues tener la hora de tener buenos manejos, buenas adecuaciones, para así nosotros tener un buen llenado de fruto, una buena mazorca. El potencial de rendimiento pues varía según la relación directa del periodo vegetativo. Mientras más larga sea este, pues mayor la capacidad de producción con mayor tamaño, mayor calidad. Entonces, son etapas muy indispensables tanto para control como para manejo nutricional de las plantas. En la siguiente podemos ver lo que es la etapa reproductiva. Dentro de la etapa reproductiva, pues ya arranca el llenado del grano. Esta pues es más crítica en cuanto al desarrollo del cultivo, porque los requerimientos nutricionales tanto de agua, materiales de metabolismo son un poco más altos. Entonces necesita mayor concentración para la hora del llenado de grano. En este periodo, las deficiencias nutricionales, especialmente de nitrógeno, la sequía, el daño de insectos y el exceso de población, tienen sus máximos efectos. Entonces, pues a menudo es un problema que se debe tener un evidente control. En la siguiente les quiero mencionar un poco de cuáles son esas exigencias afoclimáticas. Bueno, dentro de las exigencias afoclimáticas se establecen tres tipos que van variando en el suelo, en corto periodo y las condiciones de agua. Dentro del suelo, tenemos que el suelo debe ser ideal pues para la hora de tener una buena aireación. Por lo regular, ojalá sean suelos francoarcillosos donde no se establezca un estancamiento de agua, que tenga buenos drenajes. Son suelos que deben de ser bien airados.
por lo regular que presenten un pH entre 5 a 7, que no sean tan alcalinos ni sálidos, o sea, un pH un poco más neutro. Eh, Dentro de ese, el fotoperiodo, pues es muy indispensable las horas luz que debe tener nuestros materiales o el material del cultivo en maíz como tal, para así mismo establecer las condiciones en las que se vaya a desarrollar ese buen llenado de mazorca. Entonces, el maíz es una especie de días cortos que acorta de acuerdo a la duración del día o dependiendo de la extensión. Entonces, así mismo se establecen fechas de cosechas donde varía de acuerdo a las condiciones de luminosidad que se presenten en el ambiente. Y las condiciones de agua, como lo mencionaba en la etapa tecnológica reproductiva, es muy indispensable, porque el maíz es muy susceptible a la falta de agua, especialmente entre el periodo de floración y la parte del llenado del grano. Su requerimiento hídrico pues varía dependiendo entre un ciclo, durante todo el ciclo, pues en promedio entre 500 a 700 milímetros de precipitación. Esto ya dependiendo de las condiciones del ambiente y pues del suelo que se establezca. En la siguiente, quiero hablar un poco de forma más puntual de esas exigencias en cuanto a la temperatura, los procesos que se deben de tener desde la germinación hasta la floración. Es muy indispensable que nosotros le brindemos a las semillas esas condiciones adecuadas, por lo menos acá en germinación, como pueden observar, en lo posible que sea, mejor dicho, a modo de recomendación, que se establezcan en plantulación, para que tenga pues un buen proceso de germinado, una buena adecuación de la semilla a la hora de llevar el campo, pues ya sean plantas que sean un poco más tolerantes a este tipo de que no se, a este tipo de afectaciones, que aguanten los problemas, los problemas de campo, plantas que lleguen más sanas. Dentro de este tenemos pues que el proceso de optimización de la temperatura puede variar entre los 18 a los 20 grados centígrados. Asimismo, ya en cuanto a la etapa de crecimiento y de floración, es muy indispensable las temperaturas, que ojalá no superen máximo los 40 grados centígrados, y si eso se establece, tener muy en cuenta las condiciones de aplicación de agua, evitar que las plantas lleguen a ese estrés hídrico para que ya no se induzca una floración temprana. En la siguiente podemos observar también el modo de selección del terreno. Eh, a la hora de establecer nuestro cultivo, es muy importante manejar la localización. Como una recopilación de lo que he venido hablando, es tener en cuenta esas características que debe tener nuestro lote, pero principalmente el acceso de agua con el que vayamos a disponer. El material en todas sus etapas lo va a necesitar. Eh, se recomienda que tengan suelos con una buena fertilidad, ya sea de media alta o buen drenaje, que su conductividad no sea mayor a 2 y su pH no supere 6,5 a 7. Y para finalizar, les puedo hablar un poco de lo que es la preparación del suelo. En la preparación del suelo eh, se establecen pues la labranza primaria, que se debe realizar más o menos a los primeros 40 centímetros del suelo. ¿Cuál es la importancia? Pues este tipo de material de maíz no presenta una raíz pivotante que la haga más fuerte para sostenerse, sino que todas sus raíces, una raíz principal, sino que todas sus raíces son secundarias y produce raíces inclusive aéreas para tener un buen anclaje. Dentro de esos primeros 40 centímetros es indispensable garantizarle al maíz, a nuestro material, que tenga un buen desplazamiento de raíces para que así mismo tenga un buen desarrollo pues, de asimilación de nutrientes, de agua y la planta pues, pueda tener un rendimiento óptimo. Y dentro de la labranza secundaria es garantizar pues este establecimiento de plántulas, teniendo en cuenta que antes de llevar a campo, de realizar el trasplante, haber hecho diferentes manejos para control de malezas. Evitar que durante este estadio la maleza pues tenga un desarrollo donde le genere competencia a nuestros materiales, porque ya va a empezar a competir por agua, luz, nutrientes. Entonces lo importante es mientras se establece sus procesos vegetativos, tener un buen control de la maleza, no solo para la parte nutricional, sino también para la parte de control de vectores, evitar muchos daños que se pueden presentar en el maíz. Entonces es importante conocer bien el lote, qué tipo de maleza se presenta para así mismo hacer el control. Pues este era un breve resumen de lo que le podemos hablar en cuanto a generalidades y tecnologías de los cultivos de maíz. Esperamos también haya una buena aceptación en las otras etapas
La idea es irles mostrando cuáles son nuestros manejos, cuáles son los desempeños que nosotros como empresa hemos ido manejando y tener pues diferentes interacciones. Por acá tengo la parte interna, o les quiero mencionar un poco de, de cuáles son las preguntas pues, que me hacen más los agricultores en campo, lo que uno más observa, es la principal, ¿cuál es el mejor método de germinación que se establece en los materiales? Entonces yo siempre les recomiendo mucho de que, ya mencionaba, de que sea un método que se establezca por plantulación. ¿Por qué? Porque no solo nos libera de costos, ya que ese tipo de maíz, pues su germinación no nos va a garantizar que el 100% germine, entonces nos genera costos, nos reduce en cuanto al 30% diferencial de lo que es sembrado en plantulación, y también nos ayuda a tener un mejor control desde sus estadios iniciales de manejo y de protección de vectores. En este caso, pues el vector más limitante para nosotros y el que más se ha generado problemática es el Galbulus maíz en la zona del valle, por ejemplo. Entonces nos ayuda a tener un mejor control para que este vector en sus estadios iniciales pues no se produzca esta afectación. Inclusive a la hora de llevar el campo, podemos hacer aplicaciones de imidacloprid, diametroxam, 2 días antes para así garantizar pues, que el material tenga un buen desarrollo en cuanto a protección de enfermedades, dando a sus inicios. Entonces, pues no siendo más, quiero darles las gracias. Los invito al próximo webinar que se va a establecer este día viernes en cuanto al cultivo de tomate. Y en los próximos días les estaremos notificando cuál será la fecha que establecemos de la segunda temporada del módulo 2 de nuestro trabajo. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.